Muy bien, muy buenas tardes con todos. Hoy día 19 de septiembre del año 2020 vamos a continuar con esta sesión programada, no sin antes mencionar que pues, la organización académica Asociación de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Masónica Madre de Dios, en coordinación pues, con sus miembros activos, asesores, vienen pues realizando algunos eventos académicos, ¿no? Eminentemente virtuales por las circunstancias que estamos atravesando. Entonces, estos están enfocados pues en el análisis, en el debate, en la discusión, en algunos temas en derecho penal, ¿no? Y afines. Entonces, para el día de hoy se ha programado desarrollar un tema interesante que es la criminología y el derecho penal. Tema interesante para el cual hemos tenido el honor de invitar en este caso, y también el honor de contar con un docente universitario para que desarrolle este tema tan importante que es criminología y derecho penal. Vamos a tener el honor de escuchar la ponencia, en este caso del doctor Michel Espinosa Coila. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Altiplano de Puno, también es docente de criminología de la misma universidad mencionada y también es investigador acreditado, ¿no? Ante el CONCITEC. Entonces, quien en esta oportunidad va a desarrollar este tema tan interesante que es criminología y derecho penal, para la cual vamos a darle la bienvenida cordial a nombre también de la Organización de la Asociación de Ciencias Penales, de sus miembros, para que pueda de repente, ¿no? Explicarnos ese tan importante tema. Doctor, bienvenido y le cedemos el tiempo para que usted pueda disponer y explicarnos, ¿no? A mayor detalle sobre este tema tan importante. Bien, muchas gracias por la presentación y la invitación. Desde ya le agradezco que tengan bien a invitarme, en especial a la Asociación de Ciencias Penales y a los seguidores, ¿no?, de su página y a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. También el honor es mío el de poder compartir algo de lo que se practica, ¿no?, en el ámbito de la criminología académica, que está ligado, estrechamente ligado al derecho penal, y vamos a explicar por qué es que afirmamos esto, ¿no? Bien, vamos a comenzar con esto de la diapositiva. Si me van a seguir, son algunas diapositivas muy pequeñas, tampoco quiero extenderme y cansarlos en ello. Vamos a comenzar tratando de hablar de la interdisciplinaridad que tiene el derecho penal. Cuando nos referimos a la interdisciplinariedad, nos estamos hablando, ¿no?, de las relaciones que tienen el derecho penal con otros saberes jurídicos. El derecho penal puede ser ahí entendido como una ciencia o un saber jurídico parcial, ¿no? No es un conjunto de conocimientos que abarque la totalidad del conocimiento humano. Siendo así, el derecho penal simplemente un saber jurídico o una ciencia penal que solo tiene un recorte del conocimiento humano, necesita necesariamente de proveerse de otros conocimientos de otras disciplinas u otras ciencias u otros saberes jurídicos que le van a contribuir con informaciones importantes al derecho penal. Pongo en la diapositiva una imagen sobre circunferencias, tres tipos así de circunferencias, que los vamos a emplear para ejemplificar lo que se entiende por la interdisciplinaridad del derecho penal. Una forma de relacionar los conocimientos es de manera secante, la segunda es de manera tangente y la tercera de una manera exterior, ¿no? La secante trata de explicar que hay dos puntos, ¿no? Hay dos puntos que en común que están sobreponiéndose con otros dos puntos de otra circunferencia, ¿no? Entonces, si observamos en esta diapositiva, hay una circunferencia denominada secante. Hay ahí una línea que está atravesando la circunferencia y se ven dos puntos ahí. Significa que en este tipo de interdisciplinaridad se están sobreponiendo dos cuerpos
dos saberes y se están sobreponiendo, ¿no? Y en la segunda circunferencia vemos la tangente. La tangente, a diferencia del secante, solo encontramos ahí dos puntos que se sobreponen, dos puntos que atraviesan, ¿no? De alguna manera están rozando dos cuerpos, dos circunferencias. Significa que no atraviesan, ¿no? Solamente rozan. Hay un contacto muy superficial entre los dos cuerpos. Y en el exterior no hay ningún punto de la circunferencia que se superponga con el otro cuerpo, ¿no? O la otra imagen, ¿no? En este caso, el derecho penal tiene este tipo de relaciones. Las secantes tienen necesariamente una combinación de conocimientos entre ambos. Y el mejor ejemplo que encontramos de interdisciplinaridad secante es la criminología, ¿no? En primer lugar, y ya conocemos algunos tipos de saberes ya populares que lo vamos a ver a continuación. Miren que tenemos acá un diagrama esbozado por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, quien es un gran penalista y criminólogo, y también un juez, ¿no? Es prácticamente un jurista completo, ¿no? Que tiene todos los conocimientos prácticos de la teoría jurisdiccional y también tiene los conocimientos teóricos, ¿no? O académicos sobre la materia. Él en este libro que voy a mostrarles, lo tengo acá cerca de mí, es Manual de Derecho Penal, supongo que varios ya lo recordarán. Este manual tiene en alguna de estas páginas varios tipos de ilustraciones que representan la teoría que él sostiene acerca del derecho penal. Y en este diagrama o en este cuadro sinóptico, él nos muestra la interdisciplinaridad con saberes secantes y saberes tangentes. Fíjense que en la cuestión criminológica está ubicada dentro de lo secante, en la primera división que dice no jurídicos, acompañado de la política criminal. Y dentro de la agrupación de lo jurídico está el derecho procesal, el derecho de ejecución penal, lo contravencional, el penal militar, penal en niños y adolescentes. Fíjense que todos son como una familia, ¿no? Todos tienen algo en común, que es tratar el problema del castigo. Ese es el asunto, ¿no? O le diríamos, o como lo diría Michel Foucault, el problema del control disciplinario, ¿no? El poder disciplinario que tiene el poder punitivo, ¿no? En una sociedad. Y eso es lo que en común tienen todos, ¿no? La política criminal está asociada a la criminología, son también saberes no jurídicos. La cuestión procesal, el derecho procesal penal que guía, ¿no? Todo el procedimiento para que se pueda castigar a una persona o absolverla. La ejecución penal que se ocupa del tratamiento, ¿no? penitenciario, de la aplicación de la pena, lo contravencional relacionado a las faltas, bueno, digamos delitos menores, el penal militar también, y el derecho penal de niños y adolescentes. Lo que son los tangentes, ¿no? Dice saberes no jurídicos, hay muchísimos, sí, ¿no? Hay algunos que rozan con el derecho penal de manera muy cercana, pero que no se entremezclan, ¿no? Que es la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, son saberes que aportan al derecho penal, pero no se entremezclan del todo, ¿no? No directamente, ¿no? No directamente. Y tenemos los saberes jurídicos tangentes, que es el derecho constitucional, el derecho internacional público, los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho internacional privado y también el derecho administrativo. Son buenos saberes que no necesariamente se sobreponen al derecho penal, ¿no? Sino que tienen algunos conocimientos que les son útiles.
Por ejemplo, en el caso del derecho constitucional, tiene reglas mínimas o básicas de derecho penal que se deben respetar, ¿no? El principio de legalidad, ¿no? Esto, el derecho de defensa, la prohibición de la retroactividad y mal amparte. Son algunos ejemplos de cómo el derecho constitucional regula, ¿no? El ejercicio del derecho a la libertad y la imposición de un castigo en las personas. Y de igual modo, los demás saberes, como el derecho internacional penal, bueno, establece reglas del tratamiento, ¿no? Del juzgamiento en un ámbito transnacional. El derecho internacional de derechos humanos, ya sabemos también, igual modo, tiene un conjunto de normas supranacionales que son de carácter ineludible, ¿no? Que de todas maneras se tienen que respetar. Pero no trata de usurpar, ¿no? La labor del derecho penal, simplemente complementan conocimientos. Donde sí se entremezclan es en los saberes secantes, ¿no? Ahora, hay saberes exteriores, bueno, no lo menciona ahí Zaffaroni, pero claro, o sea, puede haber conocimientos que son muy lejanos, que no contribuyen mucho al derecho penal, ¿no? O sea, podemos hablar de otro tipo de saberes no tan asociados al problema del crimen, ¿no? Entonces, este tipo de conocimientos humanos, de todas maneras, van a estar alejados, ¿no? O sea, no tienen mucha cercanía. Bien, otra de las cuestiones que quiero plantearles acá es el derecho penal como objeto de estudio de la criminología cautelar. Hemos entendido hasta el momento que hay una conexión secante entre la criminología y el derecho penal, ¿no? Y lo graficamos acá, están dos circunferencias que se están, ¿no? De alguna manera sobreponiendo en dos puntos de la circunferencia, ¿no? Dos puntos ahí que vemos que están sobreponiéndose. Significa que comparten, ¿no? Conocimientos, comparten. Esto es desde el punto de vista tradicional de la criminología. Por mucho tiempo la criminología ha estado relegada, ¿no? Ha estado olvidada en las aulas universitarias de derecho y ha sido prácticamente, por lo menos en mi universidad, por varios años eliminada del plan de estudios de la carrera de Derecho. Y en muchas universidades, los penalistas, ¿no? Al momento de redactar algún libro de derecho penal, siempre han visto la criminología como algo complementario, algo auxiliar, algo que simplemente trata de ocuparse de algunos asuntos nimios, ¿no? Que no tienen mucha relevancia. Y incluso algunos han llegado a confundirlo con la criminalística. Gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación, que criminología y criminalística creo que son lo mismo para ellos, ¿no? Tanto que vemos a veces en la televisión series series de criminalística con el título de criminología, por ejemplo, ponen criminología naval cuando nada tiene que ver, ni siquiera ni el título en inglés dice criminology, ¿no? Simplemente dice, no sé, investigación naval, ¿no? De crímenes que nada tienen que relacionarse en realidad con la criminología propiamente, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Pero los medios de comunicación prefieren llamarla a veces criminología. Eso ha llevado que una errada creencia de que cuando tratamos el asunto de la criminología tenemos que pensar en cómo buscar un delincuente, investigar los hechos, en hacer pruebas de peritajes, no sé, todo lo que vemos en televisión, ¿no? En la serie CSI, NSSI, bueno, tantas cosas, que eso es propiamente criminalística, ¿no? Lo que hace la policía, lo que hacen los peritos, pero el criminólogo no hace ese tipo de labores, ¿no? Ellos hacen un estudio teórico y también empírico del asunto delictivo. Cuando sostenemos que la criminología es ahora, ¿no? Un objeto de estudio, eh, asumen un objeto de estudio a la criminología con el derecho penal, lo que intentamos decir es que hay ahí una circunferencia mayor, ¿no? La criminología es más grande que el derecho penal y termina conteniéndola, agrupándola en un mismo lugar, ¿no? Y ahí vemos en la diapositiva que hay una circunferencia concéntrica. Vemos en el medio un punto que es el derecho penal, que sería el objeto
y la criminología que está prácticamente rondeando o rodeado todo este fenómeno jurídico del derecho penal. Y la criminología está ahí, ¿no? Prácticamente conteniéndola. Y este tipo de relaciones son algo, digamos, nuevas, porque no la encontramos en todos los libros. De hecho, el diccionario de la Real Academia siempre sostiene que la criminología es la ciencia que estudia las causas del delincuente, de la víctima, ¿no? La ciencia de las causas. Como diría Luis Rodríguez Manzanera, la causa de lo causado, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros siempre hemos visto como algo normal, ¿no? Algo natural pensar que la criminología solamente se ocupa del estudio del delincuente. Pero en los años 70 del siglo pasado, los criminólogos, cuando empezaron a reflexionar el asunto del crimen, de la delincuencia, tomando algunos conocimientos de la sociología jurídica, se dieron cuenta de que detrás del delincuente hay otro escenario más grande, ¿no? Un escenario más complejo que solamente una persona que delinque. Y se dieron cuenta que existía el problema del castigo, la legitimación del castigo. Y gracias a la filosofía dio un gran aporte cuando empezó a cuestionar el desarrollo del problema del castigo en nuestra humanidad. Uno de los grandes que ha empezado a tratar el asunto es Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault ha tratado de evidenciar que nuestra sociedad prácticamente ha empezado a dominar o a excluir determinados grupos humanos minoritarios o las clases sociales en este caso, porque toman posturas marxistas para esto y sostienen que hay un poder disciplinario en la que hay personas que se ven sometidas y otras, bueno, se sobreponen a otras, ¿no? Ese tipo de relaciones no siempre fueron advertidas, ¿no? Por mucho tiempo hemos creído que la prisión, la imposición de penas era algo muy normal, pero recién nos percatamos ahora que es un problema reciente. De hecho, el derecho de policía recién nace, ¿no? En la revolución industrial. Antes de eso solo teníamos a los militares. Bien, continuemos. La criminología hoy en día tiene un campo académico muy creciente, ¿no? Muy creciente. Y por eso veo como un ejemplo enumerar las universidades que han considerado la criminología como una profesión. Encontramos a la Universidad de Ryerson University, Miami, Granada, Cataluña, Alicante, o la VIDE de Málaga, ¿no? Nuevo León, Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Isabel Primera, que son universidades que están en Europa, en Inglaterra, Estados Unidos y España, ¿no? Estas universidades son solamente un pequeño ejemplo, porque si ustedes buscan en Google y buscan la carrera de criminología, van a encontrar una gran cantidad de universidades. Es aquí donde voy a quizá mostrarles tal vez algún modo de ejemplo, eh, planes de estudio. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, ¿este qué es? Esta es la Universidad de Oxford. Si pueden ver en mi pantalla, esta Criminology, la carrera de criminología, y está sus planes de estudio, ¿no? Los cursos que tienen y lo complejo que puede ser el desarrollo, de acuerdo al contenido que se da, ¿no? Tenemos otro acá, la Universidad de Manchester, también tiene los cursos una descripción, ¿no? De los cursos que llevan en criminología, ¿no? Son algunas muestras, ¿no? Por ejemplo, acá tiene Mere Crime and Society, ¿no? Y crimen y sociedad, métodos de investigación criminológica, psicología, criminal law, que sería un equivalente al derecho penal, el derecho de policía, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de cursos que van complementando la formación criminológica. Otro acá, ¿qué universidad?
A ver, fijémonos. A la Universidad de Florida. Igual modo, esta es su carrera de criminología. También tienen otro tipo de cursos, ¿no? Relacionados al crimen, relacionados a la delincuencia, relacionados al proceso penal. Acá, a ver, esta es la Universidad de Canadá, ¿no? Ryerson University. También tiene ahí una somera descripción de los cursos que llevan en el primer año, en el segundo año, en el tercer y cuarto año. Por lo general son carreras de 4 años, ¿no? Hay algunos que ponen 3 años, otros 4 años, pero bueno, son asuntos que ya decide cada universidad, pero ¿qué tienen en común? Quizás los cursos que están vinculados a lo que hoy conocemos como derecho penal. ¿Este qué es? A la Universidad de Miami igual también tiene sus cursos que están relacionados a la delincuencia. Esta universidad, bueno, este creo que es una especie de instituto, ¿no? Caldwell, ¿no? Y a ver, pasemos a otras universidades en español. Este es el Barcelona, que también tienen ahí su plan de estudios. A ver, este. También, ¿no? Fíjense los cursos que llevan, ¿no? Fundamentos, psicología, sociología, teoría del derecho, medicina legal, derecho penal 1, criminalística, ¿qué más? Derecho informático, ciberseguridad, eh, policía científica, derecho penal 2, ¿no? Fundamentos de política criminal, antropología, ¿qué más? Otros planes de estudio. Igual acá, Universidad Isabel I, que tienen casi cursos muy similares, ¿no? Muy similares que se llevan. Academia Teoría de la Criminalidad 1, Psicología Criminal, Derecho Penal 1, Victimología, Política Criminal, Penología. Aquí en esta universidad igual, ¿no? Introducción a la Sociología, Derecho Público, Teorías Criminológicas. En esta universidad de igual modo también tienen otro tipo de cursos, Proceso Penal, Sociología de la Desviación, también Psiquiatría Forense, Derecho Mercantil, Civil, Violencia de Género, Policía Judicial y así entre otros. Creo que no nos alcanzaría el tiempo para ver todo lo que contiene la carrera de criminología. Incluso fíjense en esta Universidad de Nueva León, la facultad lleva el nombre de Facultad de Derecho y Criminología, ¿no? Entonces, regresamos a las diapositivas y vamos a continuar con un jurista que es prácticamente un ícono en todo el derecho penal hispano, que es Luis Jiménez de Azúa. Él tiene un tratado de 7 tomos, muy famoso, que básicamente es inigualable, ¿no? Porque no hay ningún autor a la actualidad que haya escrito un tratado de derecho penal general, ¿no? General de 7 tomos. No hay ninguno. O sea, en nuestro país, por lo menos encontramos a Alonso Raúl Peña Cabrera, que tiene un montón de tomos, pero que solamente le dedica 2 tomos para la parte general. El resto solamente son puros delitos en la parte especial. Su padre, que era Raúl Peña Cabrera, igual solamente le dedica 2 tomos a la parte general y algunos tomos también a la parte especial. Encontramos autores de 1, 2 tomos, pero la realidad es que todos los tomos que son adicionales son derecho penal especial. Le dan un poco espacio a la parte general, ¿no? O sea, no le dan alto tratamiento. Quien encontramos después de Luis Jiménez de Azúa, que ha escrito una buena cantidad de tomos de solo penal general, es el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, que mencioné en la segunda diapositiva. Él sí tiene, ¿no? Por lo menos unos 5 tomos, ¿no? Creo, de Derecho Penal General que escribió en los 80. Después de eso, no hay más. O sea, de hecho, la tendencia ha sido a reducir el derecho penal general a algo muy pequeño y para el colmo, entremezclarlo con la criminología y subsumirlo como algo pequeño y complementario. Luis Jiménez de Azúa tiene un libro pequeño, a ver que les voy a presentar este libro pequeño, titula La ley y el delito, en esta edición, pero tiene otro título también, ¿no? Un título adicional que es Principios de Derecho Penal. Este libro resume los 7 tomos del Tratado de Luis Jiménez de Azúa. En este tratado, por cierto, hay muchos detalles que ningún otro libro he podido encontrar
aspectos históricos de cada país, incluso del nuestro, de Perú. En ese tiempo es admirable, ¿no? Cuando no había ni internet, no había PDFs, no había libros digitales, no había WhatsApp, no había Facebook, no había computadora, no había nada de esas cosas, ni tampoco había libros tan accesibles, ¿no? No es que había feria de libros y podía uno comprar a su gusto todos los libros de derecho, pero él tuvo esa obra titánica de redactar prácticamente todo el derecho penal español y de América Latina. ¿Sí? Y creo que le sacó ventaja el hecho de que vivió un buen tiempo en Argentina, ¿no? Porque el gobierno franquista en España empezó a perseguirlo, de España se vino a Argentina y en Argentina también continuó en la enseñanza y se dio cuenta que había un derecho penal regional que debería ser estudiado. Y ahí tenemos pues el asunto de la preocupación por Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Colombia, y ahí encontramos en sus páginas todo eso. Y en este libro que les estoy mostrando, que resume estos tomos, trata, ¿no? de sostener que hay un porvenir en el derecho penal, y se los voy a leer para que se convenzan de que la criminología sí tiene como objeto de estudio al derecho penal, ¿no? Entonces, acá dice, hemos, en la página 73 de este libro de Luis Jiménez de Azúa, dice, hemos augurado y lo venimos repitiendo con inquebrantable tenacidad que en un futuro más o menos lejano la criminología imperará sobre el derecho penal, ¿no? Y esto lo vuelve a repetir y con más palabras en el tratado, ¿no? Bueno, acá a mi espalda lo tengo, todos los tomos, pero en el tomo 1 es donde también vuelve a repetir eso, pero más detallado. Y empieza a explicar el por qué él augura, ¿no? Pretende decir que en el futuro va a imperar la criminología sobre el derecho penal. Y si regresamos al asunto de las universidades que consideran la criminología como una profesión de 3 o 4 años, en cuyo plan de estudios está procesal penal, está derecho penal 1, derecho penal 2, está ejecución penal, está victimología, teorías criminológicas, policía judicial, antropología criminal, sociología criminal, y entre otras cosas que se puede estudiar en 4 años. Es prácticamente el plan de estudios soñado por cualquier penalista. Yo creo que cualquier penalista lo que más desea es seguir estudiando asuntos de derecho penal. Y en la universidad, en la carrera de derecho, queda muy corto solamente recibir 1 o 2 cursos de derecho penal, 3 cursos de derecho penal especial, y algunos de procesal penal y a veces ejecución penal, porque también es un curso olvidado por lo menos en nuestro país. Y bueno, ahí se agota todo, ¿no? Y a veces tenemos que seguir un curso, cursos adicionales en la maestría de procesal penal, y ahí acaba todo, ¿no? Ahí acaba todo. Pero fíjense que llevar como una carrera puros asuntos penales, yo creo que es algo muy bonito para alguien que le gusta la cuestión penal, ¿no? Y fíjense que prácticamente en el ámbito universitario o académico en Europa y en Norteamérica, prácticamente lo que Luis Jiménez de Azúa profetizaba, ¿no? El siglo pasado se está haciendo realidad. La criminología está imperando sobre el derecho penal, prácticamente ya lo ha absorbido, ¿no? Ya lo ha absorbido y ya no esto, encontramos pues una profesión que se llame derecho penal, ¿no? O penalismo, ¿no? Licenciado en ciencias penales, por ejemplo, no, es licenciado en criminología y ya lo ha absorbido, lo ha contenido ahí, ¿no? Dentro de sus cursos. Lo que nos hace falta es quizá que América Latina que asuma este tipo de trabajos también académicos, de establecer, ¿no? Una carrera de criminología, lo cual hasta el momento no ha hecho nuestro país. Y entiendo, ¿no? Que a veces los avances en Europa o de Norteamérica demoran en llegar a nuestro país. Y supongo que de acá algunas décadas recién estaremos pensando en la criminología y nos daremos cuenta que el curso de Derecho Penal, que solo era un cursito nada más en nuestras universidades,
se ha convertido en toda una profesión, en toda una carrera, ¿no? Se ha crecido y ha quedado chico, ¿no? El plan de estudios de derecho para tratar el asunto penal, ¿no? Y ha tenido que llamarse ahora criminología, ¿no? Y por eso volvemos a esto del objeto de estudio y vemos que esto no es un sueño, ¿no? O sea, es ya algo real en Europa y en Norteamérica. Y también hay algunos esbozos así en Argentina, algunos intentos de crear esta criminología como una carrera propia. El año pasado, si no me equivoco, tuve la oportunidad de conversar con algunos colegas que también, bueno, diría esto, docentes, ¿no? De derecho de España. Y bueno, en medio de bueno, una tertulia, ¿no? Corta, ¿no? Pequeña. eh, Les preguntaba sobre este asunto y ellos me comentaron, ¿no? Me contaron que la carrera de criminología es más difícil ingresar que la misma carrera de medicina humana allá en Europa, ¿no? Porque la carrera de criminología también exige el dominio de las cuestiones biológicas, la cuestión psicológica, o sea, es una ciencia integral, ¿no? Muy compleja porque integra varios conocimientos que superan al derecho penal, porque el derecho penal en sí, en su naturaleza, es meramente una ciencia teórica, ¿no? O un saber teórico, ¿no? No existe como tal si realmente la cuestión empírica en derecho penal, ¿no? Es un trabajo netamente de oficina. En cambio, la criminología trabaja con la cuestión empírica, ¿por qué? Porque trata con la realidad, trata de contabilizar el fenómeno, de estudiarlo cualitativamente o cuantitativamente, y sobre eso proyecta decisiones de carácter político, ¿no? A través de la política criminal, que obedecen a veces a ideologías, ¿no? Son ideologías que sostienen pues, el plan político de algún gobierno, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Nosotros presentar ahora. Voy a dejar de mostrarles la diapositiva y de compartir mi pantalla para que ahora les muestre algunos libros que quizás nos den una idea de cómo esto ha ido llegando a este resultado, porque parece algo increíble. Cuando estudiamos en las aulas penales, nos ilusionamos con la idea de que todo se agota en el derecho penal, de que todo es solo derecho penal, ¿no? Y nos cautiva, ¿no? Pero fíjense que ahora no es así, ¿no? Y bueno, les quiero mostrar este libro que es La palabra de los muertos de Eugenio Raúl Zaffaroni. Este es un texto de criminología, ¿no? Entonces acá dice Conferencias de Criminología Cautelar. En este libro es donde él sostiene esto, ¿no? O sea, todo lo que he explicado ahora no es invento mío, ¿no? Sino es prácticamente una síntesis, un resumen de lo que dice este gran maestro, que es un egregio penalista y también ahora un criminólogo. Y él, ¿cómo comienza con todo esto para llegar a sostener que básicamente la criminología tiene como por objeto de estudio al derecho penal? O sea, que hay alguien que lo estudia al derecho penal. Y todo, bueno, comienza quizás con sus primeras obras de Zaffaroni. Por ejemplo, tenemos acá el manual en la edición peruana, que es el manual de derecho penal, que solamente él todavía lo escribe, ¿no? Hasta este momento, que era por los 80, ¿no? Cuando todavía tenía solo el tratado de 5 tomos, Zaffaroni estaba solo practicando la dogmática. Es como él lo sostiene, ¿no? En alguna entrevista que él tenía una formación criminológica en México con su maestro Alfonso Quirós Cuarón, donde él terminó yendo a una psiquiatría para llegar a entender la criminología positiva que dominaba en ese momento y se cansó, ¿no? No le llegó a gustar la cuestión psiquiátrica del asunto y dijo, dediquémonos a la dogmática, ¿no? Y empezó a trabajar todo lo que nos gusta, nos encanta hablar del tipo, la teoría del delito, el tipo, la antijuricidad, la culpabilidad, nos encanta explayarnos hablando de los elementos del tipo. Eso, ese tipo de prácticas dogmáticas, eso también le cautivó mucho en aquel momento y dejó de lado la criminología. Luego ya empezó él también
a enseñar sociología jurídica en Veracruz, así en México, y se dio cuenta que la sociología también daba algunas opiniones respecto a la cuestión criminal. Sobre todo Alessandro Barata, cuando él escribe y algunos artículos y luego ya un libro de crítica al derecho penal, donde básicamente construyen una nueva criminología que empieza a sostener que el estudio de la criminología no solamente es el delincuente, no solamente es la víctima, sino que también es el control social, ¿no? Y el control social para la sociología se entiende como el poder punitivo, ¿no? Porque el poder punitivo es un hecho político y social que convive con nosotros. Y desde que se presentó la verticalización de la sociedad, desde que existió la figura del castigo, ¿no? Y luego de que se empezó a preguntar por esta cuestión sociológica, ¿dónde empieza a reflexionar Zaffaroni con este asunto? En este libro, ¿no? En busca de las penas perdidas. Este es el libro puente, diríamos, entre la dogmática penal y la criminología. Desde acá, desde este ensayo que él escribe denominando En busca de las penas perdidas, con el subtítulo Deslegitimación y dogmática jurídico-penal, él hace una migración prácticamente de cambio, digamos, de pensamiento en una primera etapa de su evolución teórica, ¿no? Si primero él solamente estaba obsesionado con la dogmática penal, como actualmente la mayoría de penalistas lo hace, con la criminología empieza a abrir los ojos y descubrir que hay otra realidad, o como él lo diría junto con otro de sus amigos o colegas, ¿no? Que es el profesor Alejandro Alagia. Él dice, ¿no? Teníamos un elefante que nos estaba pisando y ni cuenta nos dábamos, ¿no? Ni cuenta. Y muchos trataban de encontrar algo, pero no se daban cuenta que había un poder punitivo que estaba matando en masas personas, que estaba generando genocidios, como el caso de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Luego de elaborar este ensayo, que es prácticamente como una reflexión criminológica, saca un nuevo manual que les he mostrado, ¿no? Este azul, pero ya con coautoría con Alagia y Slocar. ¿Y cuál es la innovación en esta obra, en este manual? Ya no es el mismo manual de antes, ¿no? Simplemente se vuelve una obra criminológica. Es como que un criminólogo empieza a escribir derecho penal. Y por eso cuando ustedes examinan las obras de Zaffaroni que parten desde el año 2000 en adelante, pone de cabeza el derecho penal. Examinen, comparen los índices, ¿no? De cualquier autor de la actualidad con estas obras de Zaffaroni desde el año 2000 en adelante, el contenido es diferente, el orden de las temáticas es diferente, lo invierte, porque la mayoría solo sigue la secuencia de Hans Belzel o la de Roxin y simplemente tratan de seguir esa línea, pero él le pone de cabeza al derecho penal y por eso se vuelve interesante y empieza a adquirir bastantes seguidores porque él reflexiona cosas que ningún otro penalista se había puesto a pensar. Claro, ¿por qué? Porque esos penalistas no son criminólogos. Solo un criminólogo pudo darse cuenta de qué problemas adolecía el derecho penal y gracias a la criminología hoy en día descubrimos que existe esto, un funcionalismo, que existe un derecho penal de enemigo, que existe un derecho penal de garantías, porque de todas maneras la criminología trata de hacer un examen o una especie de autopsia del derecho penal. Y alguien que en nuestro país creyó, bueno, en lo que decía Luis Jiménez de Azúa, y que lamentablemente o quizás no llegó a ver estas cosas que hoy encontramos, es este autor peruano, Guillermo Olivera Díaz, que es un texto antiguo que escribió Criminología Peruana en 2 tomos. Es un juez supremo, ¿no? que tuvo nuestro país. Y este juez supremo ya soñaba con tener juicios o juicios orales de contenido criminológico, ¿no? Entonces, él en alguna de sus páginas dice eso, ¿no? Que me gustaría, dice que nuestra justicia peruana sea criminológica, ¿no? Que ya dejamos de lado la teoría del delito, porque básicamente la teoría del delito son, como diría Zaffaroni, son cuestiones también ilusionistas, ¿no?
No vamos a resolver el problema de la cuestión penal solamente con elementos teóricos, ¿no? Sino tenemos que tomar la realidad, ¿no? Manejar la cosa en su total comprensión, ¿no? Y bueno, ya que el tiempo está avanzando, sacó quizás un pequeño texto de criminología, Zaffaroni ya igual, también por los 80, en la que todavía esto recién reflexionaba acerca del contenido, digamos, epistémico que tenía la criminología. O sea, faltaba todavía darle una importancia, ¿no? Un desarrollo. Hasta ese momento, él sí estaba convencido de que la criminología estudia el control social y que tiene el rol y el deber de describir la realidad de cada lugar, de cada país. O sea, el tratamiento del problema penal también debe tener una particularidad, ¿no? Usualmente lo que él critica siempre es que terminamos nosotros importando teorías de otro lado y aplicamos el mismo plano, el mismo diseño para una realidad totalmente distinta. Cuando en realidad lo que debería hacer es la criminología ir construyendo o ir brindando elementos que permitan que nosotros construyamos, como importa con tecnología importada, ¿no? Pero que construyamos algo útil para nuestras regiones, ¿no? Para nosotros. Y él para eso, bueno, empezó también a examinar otro tipo de textos como de los primeros criminólogos digamos, los primeros criminólogos de la Edad Media, ¿no? Que sería Heinrich Kramer, Jacobus Sprenger, que escribieron este libro que es Malleus Maleficarum. Son demonólogos, ¿no? Estudian a los demonios y ellos como criminólogos atribuían, ¿no?, la causa de los males sociales a la brujería, ¿no?, a los hechizos, ¿no?, a las brujas que tenían tratos con el diablo, que eso producía quizás que hubiera plagas o pandemias como las vemos ahora, que hubiera muerte de animales y de bebés, cosas así, ¿no? Y por otro lado, también él estudia bastante a este primer criminólogo crítico que es Frederick Spee. Este es su libro La Cautio Criminalis o Cautela Criminal. Él también es del mismo tiempo de los demonólogos, ¿no? ¿Cuál es quizás lo interesante en este libro? En el Malleus Maleficarum encontramos el primer discurso legitimante del poder punitivo que justificaba el buscar un chivo expiatorio, en este caso las brujas, pero de otro lado encontramos a un jesuita que también es de la misma iglesia católica, porque los antiguos demonólogos eran dominicos, llamados los perros de Dios, y en este Freire Spee, que es un jesuita, dice todo lo contrario, ¿no? Dice yo no voy a quizás ponerme a discutir si existen o no existen las brujas, pero lo cierto es que yo no he visto ninguna bruja hasta el momento, ¿no? Entonces, y él lo dice porque él empezó a confesar brujas, y en esa tarea de confesar brujas se dio cuenta de que no eran brujas las mujeres, ¿no? Simplemente que habían sido personas descuidadas o digamos torpes, que habían terminado diciendo cosas que no eran ciertas, quizás por la presión, por las torturas, ¿no? Y muchas prácticas que se creían en ese tiempo que eran lo mejor para investigar un delito. Entonces, eso llevó a que la criminología empiece a reflexionar sobre qué cosa está haciendo el derecho penal, ¿no? Entonces, resumiendo, para no extendernos, esta criminología empieza a ser una filosofía del derecho penal, ¿no? Empieza a reflexionar sobre la importancia. Y hoy en día, si sigue esta tendencia y este nuevo planteamiento epistémico acerca del derecho penal, posiblemente en Europa y después en nuestro país estaremos dándole la importancia que merece la criminología, y posiblemente se va a requerir un perfil criminológico también al momento de juzgar, ¿no? Me refiero a que los jueces también tengan una formación criminológica, porque lo que tiene que hacer la criminología es informar y describir, ¿no?, la realidad sobre la cual trabaja el derecho penal. O sea, el derecho penal puede ser ciego y puede estar simplemente dejándose llevar por un derecho penal romántico o idealista, en la que simplemente cree que se puede resolver los problemas en la mesa, ¿no? Cuando en realidad hay una realidad totalmente distinta o diferente entre el ser y el deber ser, ¿no? Entonces, la mayoría de explicaciones penales de los penalistas equivale pues a narraciones de cuentos donde hay un deber ser que quieren ellos, ¿no? Pero no es el ser, ¿no?
Quien descubre el ser es pues la criminología, porque son ellos los que van a investigar qué es lo que realmente sucede en un delincuente, en una víctima, en el control social, en el sistema penitenciario, es decir, todo el sistema del penal en un antes, en un presente y en un después, ¿no? Bueno, con eso solo concluyo y estoy abierto a las preguntas que se puedan formular sobre el tema. El principio de iura no curia, y que se entiende pues que nuestros jueces conocen el derecho. Entonces, la labor sobre todo tan relevante que desempeñan dentro de la sociedad, que es administrar lo que es la justicia, eh, ¿cree usted, o desde su punto de vista, nuestros magistrados, jueces en este caso específicamente, están capacitados, están preparados, están especializados en la criminología de repente para poder desempeñar de manera correcta esta función de ser jueces? ¿Cuál es su opinión, doctor, respecto a ese tema? Bien, gracias por la pregunta. Creo que si somos nosotros conscientes que no tenemos todavía centros de formación en criminología, lo más lógico es que no tengamos también personas con este conocimiento. O sea, creo que lo más evidente es que nuestros magistrados todavía no cuentan con este, digamos, con este componente no jurídico entre sus conocimientos, ¿no? Y eso no creo que debe ser óbice para que uno se evite, ¿no? Estar estudiando este tipo de materias. Encontramos que la criminología está al alcance de todos nosotros a través del internet, a través de capacitaciones y tarde o temprano llegará pues también a nuestras universidades como una carrera propia. O mientras tanto seguiremos pues simplemente autoformándonos, siendo autodidactas, yo qué sé, pero yo creo que es inevitable que tarde o temprano los magistrados se preocupen en revisar estas cuestiones, porque vamos así no tener graves injusticias y graves problemas. Solamente a guisa de ejemplo, les digo que en el caso de la justicia penal en el periodo de la pandemia, por ejemplo, eh, Zaffaroni decía que hay una pena ilícita, ¿no? ¿Por qué? Porque los jueces no consideran lo que está sucediendo en los penales, o sea, toda la contaminación, el contagio y todas las condiciones que hay allí, que ya desde ya son peligrosos para la salud. Pero el Código Penal no contempla eso, o sea, simplemente el Código Penal contempla una pena, ¿no? Cuantitativamente hablando, pero no considera la realidad que está a su frente, ¿no? Entonces, solo un criminólogo podría decirte, oiga, señor juez, ¿qué está haciendo, no? Mira, bájale la pena o considere que también hay algo de por medio ahí, ¿no? Algo nocivo para la persona. También no podríamos quizás evitar que un juez penal se dé cuenta que la prisión preventiva es una pena anticipada, ¿no? De todas maneras es una pena y que a diferencia de una medida cautelar común y corriente que puede haber en el ámbito del derecho privado o en otro tipo de ámbitos extrapenales, donde quizás la persona goza de una contracautela, ¿no? Pero en el derecho penal o en el del proceso penal, ¿cuál es pues la contracautela en una prisión preventiva? ¿No? De aquellos que sostienen que simplemente es una medida cautelar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sería una pena anticipada. Pero sí lo es, porque de todas maneras la persona sufre también las consecuencias, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeños detalles, ¿no? Que a veces tienen los imputados, los acusados, los sentenciados, solamente se pueden advertir con un estudio criminológico.
Y eso hace que los jueces esto lo omitan, pues, ¿no? No reflexionan sobre eso y simplemente quieren aplicar la legalidad como tal. En cambio, la criminología es un saber no jurídico, o sea, no legal, o sea, no es que está atado, ligado a la legalidad. De hecho, es que observa esa legalidad, cómo se manifiesta esa legalidad. Bien, no sé si tienen otra pregunta. Claro, doctor, eso es muy, muy, muy importante porque finalmente nuestros magistrados son los que van a, bueno, absolver o finalmente sentenciar, ¿no? A una persona que esté siendo procesada por algún delito. Entonces, en esa parte sí concuerdo con usted, doctor, ¿no? O sea, en el sentido, pues, que los magistrados tienen que evaluar todos los componentes, no solo el aspecto legal, ¿no? Incluso, ¿no? Las causas que motivaron a esta persona, por ejemplo, para que pueda delinquir o hacer o cometer un acto ilícito. Claro, ciertamente la deficiencia acá en el Perú y de repente en América Latina es que no hay carreras de criminología, o perdón, profesión de criminología, tal como usted lo ha mencionado de repente en otras universidades, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces yo creo que a la larga también eso de repente se podría implementar, ¿no? Y sería bueno también, porque de alguna forma va a contribuir también, ¿no? En el estudio, en el análisis de esta interesante disciplina. Pero mientras tanto creo que seguiremos de repente, ¿no? Cada uno desde nuestra postura, estudiando, capacitándonos, ¿no? Y más aún, por ejemplo, ¿no? Aprovechando también estas plataformas virtuales como ahora, por ejemplo, ¿no? Tenemos de repente esa facilidad y también la disponibilidad de especialistas como usted, ¿no? Que de alguna forma contribuyen lo que es en la capacitación para que los interesados, ya sean desde las universidades, los estudiantes y también los magistrados, ¿no? Desde las diferentes, bueno, en este caso el Poder Judicial, fiscales y abogados también puedan especializarse, ¿no? Y profundizar más sobre estos campos, que finalmente es importante, ¿no? Para lo que es dentro del proceso penal y también el estudio de derecho penal. Bueno, doctor, no hay más preguntas en las redes. Queríamos, a nombre de la Asociación de Ciencias Penales, los miembros asesores, miembros activos y los estudiantes de pregrado, pues quienes conforman esta importante organización que vienen pues programando pues en cada semana desarrollar estas actividades, queríamos agradecer por su gentil exposición y por la brillante disertación sobre este tema tan importante, ¿no? Que de alguna forma contribuye, como ya lo he mencionado, ¿no? Para los interesados en general. Queremos agradecerle nuevamente, doctor. No sé si de repente algunas palabras finales que usted podría darnos al respecto. Sí, solo esto, invitarles a que traten de escudriñar más en la criminología. Sé que es algo nuevo y a veces hasta temido porque lo desconocemos, o a veces incluso hasta subestimado, ¿no? Sobre todo en los planes de estudio, el curso de criminología tiene pocas horas, pocos créditos, en algunos casos, como digo, es confundido con la criminalística. Solo invitarles a que sigan explorando y hagan lo que hacen los juristas, ¿no? Ya atreverse a reflexionar sobre eso, ¿no? Y yo, cuando todavía era estudiante, recuerdo que conocí a un jurista español, ¿no? Al doctor Polaino Navarrete, y él me contaba que ya había escrito, creo, sobre su libro sobre criminología. Entonces, él estaba tratando ya de adecuarse, ¿no? No obstante, la edad que él tenía, ya quería ya esto actualizarse, ¿no? Adecuarse al nuevo futuro del derecho penal, que, bueno, tarde o temprano tendría que ser criminología, ¿no? Y si va a absorber el contenido penal, tendrá que denominarse quizás de manera más fragmentada, ¿no? Quizás hasta criminología uno, criminología 2, bueno, yo qué sé, pero de igual modo, ¿no? El caso de Zaffaroni, vemos que él ya desde el año 2000, todo lo que habla en relación a derecho penal es desde el punto de vista criminológico. Todo lo que escribe, así el título del libro ya diga derecho penal, desde la primera palabra ya es criminología. Por eso que siempre cuando comparamos su discurso de él con otros autores peruanos o extranjeros, es diferente, ¿no? Y nos llama la atención, y es que realmente es un criminólogo hablando de derecho penal, ¿no? Y varios están en ese camino, ¿no? Varios académicos, juristas, están comenzando a escribir sobre criminología y a dejar de lado al derecho penal, ¿no? Entonces, démonos cuenta que ya tenemos ya la posibilidad de hacer que la justicia sea más cercana a la realidad, ¿no? Más próxima a los problemas sociales, a los fenómenos que suceden
y no solamente pensar que existe el delito, porque en sí no existe un delito, o sea, como tal, ¿no? Es algo que también la criminología advierte. Delito es solamente una palabra en la dogmática penal, porque alguien, ¿quién te va a mostrar el delito? No existe. El delito no se puede ni medir, no se puede ni tocar, no tiene ni color, ni sabor, ni nada. Lo que sí existen, como él sostiene, son las conductas. Por ejemplo, puede haber el robo, la violación, el hurto, entre otro tipo de conductas que no necesariamente pueden llamarse delito, ¿no? Pero sí son conductas propiamente. Entonces, ese tipo de reflexiones nos tienen que llamar la atención y solamente los vamos a encontrar leyendo más sobre criminología, investigando sobre la criminología y nos vamos a dar cuenta que hay cosas maravillosas, cosas extraordinarias que nosotros no conocíamos. Y por eso yo también me he dejado asombrar por la criminología porque a mí siempre me ha gustado, por lo menos en mi formación universitaria, el derecho penal, ¿no? Tanto que he tenido que llegar a diseñar todo mi proyecto profesional en el campo penal hasta que llegué esto, junto con el maestro Zaffaroni, a darme cuenta que el derecho penal todavía algo muy niño, algo muy pequeño, ¿no? Que no ofrecía mucho en realidad. En cambio, cuando descubrí que todo lo que él hacía era criminología, me llevó a buscar la historia, la filosofía, a conversar con sociólogos, con antropólogos, a tratar de comprender de otra manera y parecía que me quité como un velo de los ojos y en ese velo eh, te das cuenta que hay otras cosas que erróneamente uno cree, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones dogmáticas, solamente dogmas, y solamente lo vemos, pero no lo podemos tocar ni modificar, ¿no? Por eso le llaman dogmas, pero con la criminología prácticamente te liberas, es como si salieras del mito de la caverna de Platón, ¿no? Usualmente los penalistas vivimos en la oscuridad dentro de una cueva y con la criminología por fin eres libre, por fin puedes salir de la oscuridad y ver qué cosa había afuera, ¿no? Y había un montón de teorías, aberraciones teóricas acerca del deber ser en la creencia de la pena, formas de control social, o sea, tantas cosas que no se puede ni siquiera estudiar en un semestre, o sea, apenas en un semestre puedes tocar algo, ¿no? De la introducción de la criminología porque básicamente es llevar pues, estos 4 años de estudio que llevan en Europa y en otros países, ¿no? Solo eso y agradezco nuevamente a las asociaciones de ciencias penales de la UNAMAD y a toda la comunidad universitaria y seguidores, personas que estén observando esta ponencia y bueno, disculpen si no he logrado satisfacer también sus expectativas. Es simplemente una modesta exposición de lo poco que sé sobre el asunto. Igual sigo con la tarea pendiente de seguir investigando la cuestión criminológica. Solo eso y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Sin duda, sí hay bastante tema que investigar y profundizar sobre el tema de lo que es la criminología. Bueno, es un tema que tenemos que pendiente en todo caso para poder desarrollar. Muy bien, doctor, nuevamente agradecemos la participación y también agradecemos a nuestros seguidores por las redes sociales que se han hecho cita para el día de hoy para poder compartir, ¿no?, este interesante tema. Asimismo, invitamos para la próxima sesión a todos los, ¿no?, interesados por las redes. Para el próximo sábado también vamos a desarrollar otro tema que está relacionado, pues, el caso mediático, ¿no? Las responsabilidades eh, penales, en caso que existen, el tema de la discoteca Tomás Restobar. Entonces, otro tema interesante también para analizar desde el punto de vista criminológico incluso, ¿no? Entonces, quedan cordialmente invitados, así que nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias con todos.